Muy buenas noches con todos. Por favor, me pueden informar si es que se dé la presentación. Sí, doctor, sí se aprecia. Buenas noches, Buenas noches, doctor. se aprecia Sí, bien la presentación. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos el día de hoy a conversar sobre la intervención de la ecografía en relación al campo pulmonar, ¿no? Aquí vale la pena mencionar que va a tener una importancia fundamental en toda la época que estamos viviendo en relación a pandemia, ¿no? Recuerden que regularmente cuando estuvimos en el pico máximo de los casos de COVID, la relación y la importancia de poder detectar el tipo de patología o el patrón que tenía a nivel de pulmón era fundamental para poder, ¿no es cierto?, derivar en las diferentes áreas, ¿sí? Esto antes de pandemia ya tenía, de cierta manera, una gran validez en la parte de terapia intensiva, debido a que a través de la ecografía nosotros podíamos identificar algunos patrones y con eso vincular a un cierto eh, a cierta estructura pulmonar o a cierto patrón a nivel del pulmón, que con eso podríamos definir si es que esta era de tipo bacteriana, si es una neumonía de tipo bacteriana o es una patología intersticial, o si tenemos algún tipo de lesión a nivel pleural, ¿no es cierto? Como el caso de neumotórax o bien también de derrame pleural. Entonces, la utilidad de la ecografía pulmonar ha ido tomando mucho más espacios en relación, ¿no es cierto?, a la emergencia sanitaria que se ha vivido, pero sin embargo hay que tomar en cuenta de que ya tiene muchos años que se ha venido validando a través ya de las experiencias que se van haciendo dentro de la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes, ya para ir ingresando en el tema, que la ecografía a nivel de pulmón va a ser una ecografía de artefactos, ¿sí? Pues desde esa perspectiva, Lowenstein, que es el padre, digamos, de la ecografía pulmonar, alguien que se ha dedicado mucho tiempo en hacer ecografía pulmonar, plantea de que mientras más artefactos pueda generar el ecógrafo, mejor voy a poder hacer una interpretación a nivel pulmonar, ¿sí? Es decir, en virtud de eso, en la parte pulmonar yo no voy a querer ver estructuras en sí, sino lo que yo voy a ver es la interacción que tienen las ondas acústicas en cuanto al aire en el campo pulmonar, que esto hará que se generen diferentes artefactos, ¿sí? Para ir ingresando ya en el tema, básicamente en lo que tiene que ver con tórax, yo tengo dos protocolos que van a tener mucha relevancia en cuanto a caja torácica, ¿sí? El uno que tiene que ver el protocolo Blue, que es relacionado a la parte pulmonar, que es lo que vamos a revisar ahora con algunas puntualizaciones en cuanto al manejo desde la perspectiva de pacientes en pandemia. Y el otro que es el protocolo FALS, que el protocolo FALS va de la mano con el tema pulmonar, ¿no es cierto? El FALS hace relación al protocolo de las tuberías, que se podría decir, ¿no es cierto? Es decir, a todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, desde la perspectiva del corazón y también de la parte vascular, tanto arterial como venosa, ¿sí? Vamos igual a interpretar en relación a la fisiopatología de qué se trata el protocolo FALS. Pero básicamente la aplicación del ultrasonido en paciente crítico desde la perspectiva pulmonar va a tener que ver con el protocolo Blue, ¿sí? Aquí yo he colocado sí una primera imagen donde vamos a ir proyectando algunos de los espacios, ¿no es cierto?, que van a tener relación para poder hacer la exploración en cuanto al campo pulmonar. Entonces, la primera situación en relación al protocolo Blue es recordar cómo va a estar, ¿no es cierto?, la interacción de las diferentes estructuras a nivel de la caja torácica y del pulmón, ¿sí? A modo de tener un protocolo, es decir, de tener una orientación que sea de forma universal entre todos los médicos que realicen esta ecografía, se ha realizado una división de la caja torácica en 6 espacios, ¿sí? Que esto va a ser tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Es de vital importancia primero puntualizar con qué transductor voy a hacer, ¿no es cierto?, en este caso la ecografía. Recuerden que la ecografía de pulmón necesita que sea una ecografía de profundidad. Es por eso que se puede utilizar tanto el transductor sectorial
o también el transductor convexo, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un análisis de pleura por la distancia que tiene desde la piel, también se podría utilizar el transductor lineal, que es un transductor de alta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, primera cosa, recordar el tipo de transductor que en sí puede ser variable, ¿no es cierto? Dependiendo de la estructura que vaya a plantearme, estudiar. Y la segunda, relacionar con los diferentes espacios que vamos a tener en la caja torácica para poder estudiar. Algunas puntualizaciones en cuanto a todos los dos protocolos, tanto el Blue como el FALS. El protocolo Blue va a servir para el diagnóstico inmediato de una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Y de cierta manera me puede ayudar a limitar la administración de fluidos a través de la ecografía, ¿sí? En primera instancia, aquí el problema mayor en el protocolo Blue va a ser la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? En un escenario llega un paciente con 80% de saturación, ¿sí? Le colocas oxígeno, no mejora, muy taquipneico, cianótico, y yo puedo hacer una ecografía pulmonar para ir guiando a ver cuál es el problema, ¿no es cierto?, en relación a la falla respiratoria. Y en cambio el protocolo FALS tiene que ver con insuficiencia circulatoria aguda desde una perspectiva de la bomba, ¿no es cierto?, de la contracción cardíaca hasta la disposición de toda la sangre a nivel del sistema vascular, tanto arterial como venoso. Bien, cuando yo quiero evaluar la parte del protocolo Blue, yo aquí debo tener presente cómo voy a analizar o dónde voy a colocar mi transductor dependiendo del tipo de patología que voy a estudiar. En este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis a nivel pulmonar, yo voy a tener una zona anterior, ¿no es cierto?, una zona lateral y una zona posterior, como vamos a ver en una imagen. ¿Y para qué hemos puesto esta imagen? Para que ustedes tengan presente cómo va a ir la disposición, ¿sí?, en cuanto a los diferentes puntos donde yo voy a enfocar, en este caso el ecógrafo, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, a modo de una referencia subjetiva, con las palmas puedo señalar, ¿no es cierto?, dividir en dos cuadrantes a la caja torácica y tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que cada palma va a ser relacionado a un cuadrante, tanto del lado derecho del paciente como del lado izquierdo, ¿sí? Aquí podemos ver cómo ya se va a dividir, ¿no es cierto?, la caja torácica en relación a los diferentes cuadrados, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los límites de los mismos? Yo debo tener presente que voy a analizar desde la línea paresternal, ¿no es cierto?, tanto derecha como del lado izquierdo, dependiendo del lado. Este va a ser el primer límite de la caja torácica en la porción anterior. Esto va a estar limitado hasta la línea axilar anterior, ¿sí? Hasta la línea axilar anterior. Estos serían los dos cuadrantes anteriores del tórax, ¿no es cierto? Y de aquí yo voy a tener una división a través del tercer o cuarto espacio intercostal que va a estar limitado, ¿no es cierto?, por la areola en este caso, o la mamila, ¿no es cierto? Entonces aquí al momento que yo genero esta línea, estoy generando el cuadrante 1 y el cuadrante 2, ¿sí? Luego de eso yo voy a tener en la cara lateral, ¿sí?, que en este caso van a ser cortes coronales que se realizan, ¿no es cierto?, que va a estar limitada entre qué. Primero, la línea axilar anterior, que habíamos hecho como límite de la pared de la cara anterior del pulmón, y la línea axilar posterior, ¿sí? La línea axilar posterior. Toda la zona lateral aquí igual se va a dividir en una parte superior e inferior. Y de igual forma va a continuarse esta división a través del tercer o cuarto espacio intercostal, ¿sí? Hasta este momento yo tengo delimitado en 4 espacios, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. A fines de poder anotar, ¿no es cierto?, y tener un registro de cómo estoy haciendo la orientación, yo puedo poner la nomenclatura en relación al lado derecho o al lado izquierdo del paciente, ¿sí? Es decir, este será el cuadrante D1, derecho 1, ¿no es cierto?, D2, D3, D4, ¿sí?, en relación al campo pulmonar derecho. Y lo mismo al lado izquierdo, ¿no es cierto?, en relación a I1, I2, I3 y 4, en relación al lado izquierdo. Esto sería en la cara anterior, ¿no es cierto? Pero también yo puedo hacer análisis en la porción posterior, ¿sí?
La porción posterior igual va a estar delimitado, ¿no es cierto?, entre la parte de la columna vertebral y la línea axilar posterior, teniendo en cuenta el espacio interescapular, ¿no es cierto? Esta zona también se puede hacer la valoración referente al campo pulmonar. Esto igual, la delimitación va a estar en la línea axilar posterior, que sería el límite de la zona lateral hasta la zona de columna vertebral. Y aquí igual se van a dividir en espacio 5 y en espacio 6. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto?, las dos en los dos lados. El primer espacio, este sería el lado izquierdo del paciente, entonces tengo el I1, I2, ¿sí?, que serían las zonas anteriores, el I3 y el I4, que serían las zonas laterales, y el I5 e I6, que sería relacionado a la zona posterior. Y lo mismo en el lado contralateral, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 del lado derecho y 5 y 6 del lado derecho igual, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene relevancia esto? Porque recuerden que la caja torácica va a interactuar mucho con los principios físicos de los diferentes elementos, sean estos, por ejemplo, el aire, ¿no es cierto?, o el líquido, ¿sí? O sea, aquí tiene mucho que ver en relación a esto, ¿no es cierto? Yo pensara una patología de aire, como por ejemplo un neumotórax, y mi paciente está en una posición de cúbito supino, yo haré la observación a nivel del cuadrante superior, ¿no es cierto? Es decir, de D1 o de I1, dependiendo del caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aire va a ir hacia la zona más superior en los casos de lesión pleural. Mientras tanto, ¿qué ocurre si es que el paciente tiene en relación, ¿no es cierto?, a derrame pleural? En este caso el líquido va a ir hacia la zona más posterior, teniendo que estudiar en relación al cuadrante sexto y al cuadrante cuarto, ¿no es cierto?, en relación para ver de forma declive cómo se moviliza el líquido. Y de igual manera en relación a los diferentes patrones que vamos a ir conversando el día de hoy, cuando yo quiero hablar de broncograma aéreo o cuando yo prefiero hablar en relación a la zona de broncoaspiración, atelectasia o signos de hepatización que vamos a ir viendo, que en ese contexto también tendrán que ver con las zonas más declives, ¿cierto?, que por gravedad son donde van a generar las lesiones. Bien. Y en cambio el protocolo FALS es un protocolo de evaluación del sistema cardiovascular, ¿no es cierto? Que aquí lo que intenta es poder identificar dónde está la falla cardíaca, ¿sí? Que esto lo complementaremos en relación a la clase de ecocardiografía, ¿sí? Pero vale la pena mencionar aquí que yo lo que trato de descartar son los 4 tipos de shock más comunes que yo tengo, ¿no es cierto? Que en relación va a ser un shock primero un distributivo, ¿no es cierto?, que está basado en una vasodilatación periférica, ¿sí? Por lo tanto, yo en este tipo, la ecografía lo que voy a tratar es de detectar, ¿sí?, ¿no es cierto?, si es que tengo una vasodilatación periférica resumida en relación a hipovolemia también, ¿no es cierto? De la mano va a ir el shock hipovolémico, que en sus primeras fases igual va a generar una vasodilatación, ¿no es cierto? En este caso voy a tratar igualmente de medir la cantidad de volemia que tenga en el paciente basado desde una perspectiva de la medición de la cava inferior y también las cavidades a nivel cardiológico. Luego tengo un tercer tipo de shock que va a ser el shock cardiogénico, ¿sí? Que el shock cardiogénico básicamente lo que tendré que analizar es cómo está la contracción cardíaca, ¿sí? Desde el punto de vista de cuidados intensivos, no es necesario tener específicamente el valor de la fracción de eyección. Así, no es de que tengo que decir 38, 32 o 45 de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sino yo tengo que verlo de forma global cómo está funcionando ese corazón, ¿no es cierto? Si es que se contrae o no, ¿sí? En relación a la movilización, en relación a la contracción cardíaca, ¿no es cierto? En relación de shock cardiogénico. Que esta valoración también lo puede hacer vía ecográfica, ¿sí? Y por último, un shock obstructivo, ¿no es cierto? Que el shock obstructivo puede ser planteado desde una perspectiva de una obstrucción a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? Cuando yo tengo una obstrucción, en el caso de
embolismo, por ejemplo, y también cuando tengo taponamiento cardíaco, como revisábamos el día de ayer en relación a la zona de lo que tiene que ver con taponamiento o derrame pericárdico, ¿no es cierto? Entonces, miren, la ecografía también me sirve para poder yo orientar el tipo de shock con el que estoy, al que estoy estudiando, ¿no es cierto? Básicamente lo que hoy vamos a conversar es de cómo yo debo primero valorar la parte respiratoria y luego analizaremos la parte cardiológica desde una perspectiva holística con los signos clínicos que tenga nuestro paciente. Bien, para yo hablar de protocolo Blue, más allá de la esquematización que se pueda dar ya del protocolo Blue, que lo vamos a ver a posterior, es importante puntualizar algunos eventos y algunos artefactos o estructuras que se van a ver en la ecografía normal, para a partir de eso poder ir conociendo, dependiendo de los cambios o los trastornos que se den a nivel pulmonar, poder identificar desde la ecografía la parte patológica, ¿sí? En ese sentido, yo primero debo ubicarme con el tipo de imagen que voy a generar en el ecógrafo. Recuerden que nosotros a nivel del tórax voy a tener las costillas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las costillas al momento de la valoración va a generar un primer artefacto que serán las sombras acústicas, ¿no es cierto? Las sombras acústicas que se generan van a ser debido a los arcos costales. El conjunto de esas ondas acústicas con el pulmón normal se lo reconoce como el signo de murciélago. Entonces, es el primer signo que debemos reconocer cuando hablamos de un pulmón normal. También hay que observar el deslizamiento del pulmón, es decir, entre las pleuras, ¿no es cierto? Que esto nos va a dar una característica importante en el caso de neumotórax. Debo aprender a diferenciar artefactos como la reverberación, que en este caso lo vamos a ver como líneas A. Podemos ver lesiones o acumulaciones de líquidos a través de las zonas pleurales en el espacio pleural, ¿no es cierto? También debemos aprender a reconocer las consolidaciones pulmonares, ¿sí? Además del un patrón pulmonar de consolidación, también debo diferenciar el síndrome intersticial, que esto es clásico ahora en relación a patología, ¿no es cierto?, de neumonía viral a través del virus de SARS-CoV-2, y también debemos diferenciar el neumotórax, ¿no es cierto?, es decir, la visualización de aire entre las pleuras. Y para esto vamos a utilizar también el modo M y el modo B, ¿sí? Básicamente el modo M, que es un modo lineal, ¿no es cierto?, que se apoya del tiempo para poder observar el signo de estratosfera, ¿sí?, o también llamado código de barras, y el otro en relación al punto pulmonar, que lo veremos a continuación, ¿sí? Este va a ser un conjunto de estructuras o de artefactos que yo voy a tener que diferenciar a nivel de la ecografía para poder desde ahí puntualizar y analizar las diferentes patologías que yo tengo a nivel pulmonar. Bien, entonces conceptualizando un poco en relación a los protocolos, ¿sí? El protocolo Blue en sí está diseñado para detectar las principales enfermedades pulmonares, ¿sí? Y que de esta manera yo tengo una precisión, es decir, una sensibilidad de detectar estas patologías hasta en un 90%. De hecho, en algunas patologías puede llegar hasta el 100% de precisión. Y en cambio el protocolo FALS, que en ocasiones puede estar acompañado, el FALS lo que va a hacer es detectar de forma secuencial qué tipo de shock es. Esto es lo que habíamos dicho, desde un shock obstructivo, luego voy a descartar un cardiogénico, voy a descartar un hipovolémico y por último un shock distributivo, ¿sí? La idea de la valoración ecográfica bedside, ¿no es cierto?, que se llama, es decir, una valoración ecográfica al pie de la cama del paciente, es decir, ahí en ese momento cuando el paciente esté inestable, es de que yo a través del manejo clínico apoyado de la ecografía, ¿no es cierto?, desde una visión clínica, yo pueda tomar decisiones y llegar a diagnóstico, ¿no es cierto? Por eso va de la mano estos dos protocolos, porque en el uno voy a tener una insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Y en el otro voy a tener una
insuficiencia cardiovascular, ¿no es cierto? Es decir, en relación a shock. Entonces, conjuntamente los dos, incluso por la interacción que tiene desde la perspectiva cardiovascular, es lo que se unen estos dos para poder llegar de una manera más efectiva a los diagnósticos de los pacientes. Bien, ¿cuáles van a ser las herramientas que yo utilizo para el protocolo Blue? ¿Sí? En este contexto yo debo tener presente tres situaciones que debo identificar en cuanto a la ecografía pulmonar o también en sí ya específicamente al protocolo Blue. Yo debo tener presente que primero una lesión que yo tengo a nivel pulmonar puedo tener con una respuesta instantánea, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongo un escenario, un paciente que tiene un neumotórax, ¿no es cierto? Idealmente estos pacientes podrían generar, ¿no es cierto?, insuficiencia respiratoria, hipoxemia. Voy a encontrar un claro pulmonar a nivel del campo pulmonar que esté afectado. Y yo puedo tomar la decisión, ¿no es cierto?, a través de la visualización de la ecografía del neumotórax, incluso tomar decisiones para tratamiento, ¿no es cierto? Eso en primera instancia. Hay que tener presente que el pulmón va a ser una mezcla de artefactos, ¿no es cierto? Pero que cada patrón va a respetar el tipo de artefacto que tengamos, dependiendo de la patología, ¿no es cierto? Si es un proceso intersticial, lo voy a ver de una manera. Si es un proceso consolidativo, lo veré de otra manera. Si es un pulmón normal, va a tener una característica única de pulmón normal. ¿Sí? Es decir, no me voy a poder confundir entre uno u otro parámetro, ¿sí? Entre uno u otro artefacto. Y en tercer lugar es de fácil mantenimiento, ¿no es cierto? Ustedes van a fijarse que ya el poder desarrollar una ecografía pulmonar con ya el conocimiento técnico va a ser de fácil, se puede reproducir de forma sencilla y de cierta manera tiene mucha utilidad porque con eso tú tienes una buena visión o tienes una buena sensibilidad en cuanto a diagnósticos. Bien, entonces yo debo tener presente que la ecografía, ¿no es cierto? Ya son más de 25 años que se viene planteando desde la visión de Lowenstein de cómo debería analizarse a nivel pulmonar, ¿sí? Otra situación que va a ser relevante, que ya lo toqué en el principio de la clase, es tener en cuenta las reglas de la gravedad, ¿sí? ¿En qué sentido? El aire, ¿no es cierto?, va a ir hacia la zona superior y el líquido va a ir hacia la zona posterior. Y esto es importante para yo poder identificar o poderme guiar dónde voy a identificar un neumotórax o dónde voy a identificar, por ejemplo, un derrame pleural, ¿no es cierto? Dependiendo de eso se planteará el análisis de los patrones a nivel pulmonar ecográficos. Y el tercer punto, que es de vital importancia, es saber dónde van a ser los puntos que deben estar ya normalizados, ¿no es cierto? Que dentro del protocolo Blue van a ser, ¿no es cierto?, estos puntos que permiten el análisis que hemos venido analizando o que hemos planteado desde una visión de cuadrante 1, 2, 3, 4 lateral y 5 y 6 los posteriores, ¿sí? Aquí la forma, ¿no es cierto?, de cómo se plantea o cómo debería colocar el transductor para la visualización del campo pulmonar. Bien, una vez colocado el transductor en la posición que yo vaya a estudiar, tengo que identificar la imagen que estoy planteando desde la normalidad, ¿no es cierto? En ese sentido, yo debo tener presente de que el estudio va a ser relacionado a artefactos de ecografía, ¿no es cierto? Entonces, al primer signo que yo voy a encontrar que está vinculado a los artefactos de ecografía va a ser el signo de murciélago, ¿no es cierto? Que en esto hace una relación a la visualización de las sombras acústicas que se generan, que sería la representación de las alas, ¿sí? En relación a la zona de sombra acústica generada por las costillas, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a ir ya ejemplificando, ¿no es cierto?, la imagen. Primero yo veo que es con un transductor convexo. Toda esta zona de aquí va a ser tejido celular subcutáneo, piel, grasa, músculos, ¿no es cierto? Y luego de eso
localizo las zonas óseas, ¿no es cierto? Que lo que están generando son estas sombras acústicas, ¿sí? Entre el espacio de las dos costillas, yo voy a encontrar en sí esto que ya sería la zona de campo pulmonar, ¿no es cierto? Y dentro de esta zona, yo debo dar una principal relevancia a esta imagen hiperecogénica que aparece a nivel de las costillas, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser la representación de las pleuras, ¿no es cierto? Vamos a ver al final un video donde lo que yo voy a observar aquí es el movimiento de estas pleuras, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa cuando el paciente inspira? Estas pleuras lo que generan es un deslizamiento entre sí, ¿no es cierto? Este deslizamiento entre sí es lo que se va a observar hiperecogénico acá. En un pulmón normal, en el pulmón normal, yo debo recordar que por debajo de esto lo que yo encuentro es aire, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo voy a observar este aire en este caso puntual cuando es un pulmón normal? Recordar que yo tengo algunos artefactos, uno de ellos va a ser la reverberación, que plantea, ¿no es cierto?, que se genera imágenes hiperecogénicas parecidas a la inicial, que se transmiten en el tejido que es de diferente composición, ¿cierto? En este caso estamos hablando de dos tipos de estructuras muy diferentes. En el caso de la pleura, que sería una estructura más fibrosa, y el campo pulmonar, que sería un tejido mucho más aereado, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a ver aquí es que se van a reproducir estas líneas, ¿sí? De forma horizontal dentro del campo pulmonar. Cuando esto ocurre, quiere decir que es un pulmón aereado que está normal. Esto es lo que se denominan como líneas A. Las líneas A es una repetición de la línea pleural, ¿sí? Es la reverberación de esta línea pleural y lo que indica es que por debajo de esto existe gas, existe aire, es decir, existe un pulmón normal, ¿sí? Entonces, en primera instancia, esta sería la imagen de la normalidad en ecografía pulmonar. Repitiendo, tengo, ¿no es cierto?, yo la visualización de las alas de mariposa, bueno, en este caso, el signo de murciélago, sí, perdón, signo de murciélago, ¿no es cierto? Además de esto, tengo que identificar la zona hiperecogénica de las pleuras y por debajo de esto voy a encontrar signos de reverberación que van a ser vinculados a líneas A, que lo que demuestran es que en esta zona existe gas, ¿no es cierto? Aire dentro del parénquima pulmonar. Es decir, la visualización de estos artefactos voy a estar hablando de la normalidad, ¿sí? Primer concepto, ver líneas A. Aquí podemos ver otro escenario, ¿no es cierto?, en dos visualizaciones, en dos modos, ¿sí? En la primera imagen, al lado izquierdo de la presentación, yo tengo que es una proyección bidimensional, ¿no es cierto? Yo tengo en un plano, en un transductor convexo, estoy observando las mismas estructuras que planteé hace un momento, ¿no es cierto? Esto sería la zona de piel, tejido celular subcutáneo, ¿sí? Todo lo que es igual, tejido celular subcutáneo y músculos. Y luego de eso yo encuentro estas áreas aquí hiperecogénicas, ¿no es cierto? Que por detrás de esto, o por debajo o más profundo, se ve hipoecogénico relacionado ¿qué? A sombra acústicas de las costillas. Y entre las dos encuentro esta zona, que esta zona va a ser la zona en estudio, ¿no es cierto? De hecho, cuando yo haga las revisiones en relación a ecografía, lo que yo tengo que fijarme es esta zona. Esta es mi zona de estudio, ¿no es cierto? Porque esto es pulmón, ¿sí? En ese escenario, yo debo tener presente que a nivel pulmonar van a generar estas líneas cuando es normal, ¿no es cierto? Estas líneas horizontales, que lo que indica es que el paciente tiene aire, está el campo pulmonar aereado normal, ¿no es cierto? Líneas horizontales va a ser relacionado a líneas A en pulmón. Y este mismo patrón, ¿no es cierto?, que es un modo bidimensional, yo puedo hacer o puedo cruzar, ¿no es cierto?, en este caso, una línea que en este caso sería la proyección en el modo M, ¿sí? Que recuerden que el modo M es un modo lineal,
Por eso solamente en el ecógrafo ustedes van a ver que se proyecta una sola línea. Y lo que tiene que, la imagen que se va a proyectar es así, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando solamente lo que está en esta línea, es un modo lineal, ¿no es cierto? Y lo importante de esto es de que esto va a ser en el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy observando esto, pero esto es una grabación en video, ¿no es cierto? Que se va generando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a observar aquí? Igual esto va a estar representado por la zona del tejido celular subcutáneo, piel, músculo, ¿no es cierto? Toda esta zona de aquí. Y miren que a partir de esto mismo, aquí se ve esta línea. Que esta línea va a ser lo que está representado por qué? Por la pleura, ¿no es cierto? Y por debajo de la pleura, ¿qué voy a encontrar? Ya el campo pulmonar, que en este caso, en modo M, yo lo puedo ver así, de una manera punteada, ¿no es cierto? Si ustedes ven aquí es de una forma punteada homogénea, ¿no? Que esto hace relación como si fuera arena, ¿sí? Como que si esto fuera arena, ¿sí? Y en cambio, la zona de acá que hace la impresión como si fueran unas barras, ¿no es cierto? Como unas líneas, como si fuesen olas de acá, ¿no es cierto? Que esto se lo conoce como el signo de la playa, ¿sí? Es decir, el signo de la playa va a ir relacionado igual a la normalidad, ¿sí? Entonces, ya un poco puntualizando en cuanto a las imágenes de ecografía pulmonar, yo voy a plantear primero la normalidad, ¿no es cierto? La normalidad va a estar dada en signo de murciélago y en líneas A en este modo, ¿no es cierto? En un modo B. Y paralelamente a eso yo puedo hacer una visualización en un modo M, donde voy a observar este signo, ¿no es cierto? Zonas de formas paralelas, ¿sí? Hiperecogénicas e hipoecogénicas, ¿sí? Pero solo sobre lo que está sobre la pleura. Y luego por debajo de la pleura voy a ver este punteado homogéneo, ¿sí? En el campo pulmonar, que haría la impresión de arena, ¿no es cierto? Que en su conjunto, esta zona de acá con lo de acá, es lo que se denomina el signo de la playa, que es un signo que también habla de normalidad, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente porque luego vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo un neumotórax y cómo se debería observar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el pulmón ya no tiene ese patrón de aire normal? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esto es muy clásico en los pacientes que pueden tener edema agudo pulmonar, ¿no es cierto? En pacientes que tienen patología cardíaca o insuficiencia renal o algún tipo de neumonía intersticial, ¿no es cierto? Como es el caso de la neumonía por COVID. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Recuerden que nosotros tenemos la unidad funcional a nivel pulmonar que va a estar compuesta por el alveolo y por el intersticio en sí. Dentro de este intersticio yo voy a tener todo lo que son la zona vascularizada, ¿no es cierto? Tejido linfático y también zona nerviosa, ¿sí? Cuando yo tengo una sobrecarga hídrica, ¿no es cierto? O cuando tengo un proceso de edema intersticial, lo que yo estoy transmitiendo ahí es de que existe mucho líquido en el intersticio, ¿cierto? En las paredes que yo suelo decir de la casa, ¿sí? Si yo analizo a modo de un gráfico, ¿no es cierto? Yo planteo que esto sería mi alveolo y alrededor de esto yo voy a tener todo lo que tiene que ver con la zona intersticial que va a estar compuesta, ¿no es cierto? Por vasos venosos, ¿sí? También va a tener relación, ¿no es cierto? A vasos arteriales, ¿sí? ¿Sí? También voy a tener relación con la zona ya del tejido linfático en toda esta zona, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre dándole ya un poco a la fisiopatología relacionado a problemas de ocupación a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Yo debo tener presente que yo tengo dos tipos de lesiones. La una que va a ser con ocupación alveolar per se, ¿no es cierto? Con ocupación de tejido dentro del alveolo, que este es el componente clásico de una consolidación. Y el otro que va a ser en relación a el aumento del intersticio, ¿no es cierto? En esta zona, ¿sí? Ecográficamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es que el pulmón está completamente limpio, lo que voy a ver son líneas A, ¿no es cierto?
Pero en cambio, si es que esta zona de aquí, lo que está alrededor, el intersticio, comienza a aumentar de tamaño, a generar edema, a tener mayor congestión, va a cambiar el patrón a nivel pulmonar. ¿Y qué es lo que voy a observar yo a nivel pulmonar? En este caso, los artefactos a nivel del pulmón hacen que cambien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este campo pulmonar que está acá ya no es un componente de aire, ¿no es cierto? En este caso yo ya no voy a ver la reverberación de las líneas A, es decir, no se va a reproducir la línea pleural de forma horizontal, debido a que esto ya no es solamente aire. En este caso, cuando yo tengo ya un componente líquido de sobrecarga o infeccioso en relación a una neumonía intersticial, lo que yo voy a ver es de que se genera otro tipo de artefactos relacionados a líneas B, ¿sí? Que esto es lo que habíamos conocido anteriormente como cola de cometa, ¿no es cierto? Y esto lo que va a generar son estas pequeñas zonas vesticales que se multiplican o se reproducen en cada inspiración, ¿sí? Entonces, el síndrome intersticial, es decir, esta acumulación de líquido a nivel del intersticio pulmonar, se va a observar a nivel de la ecografía pulmonar como líneas B, ¿sí? O también denominadas cola de cometa, ¿sí? Es importante que se tenga presente porque incluso dependiendo de la cantidad de sobrecarga que yo tenga, voy a ir observando el patrón, ¿no es cierto? Por ejemplo, en alguna literatura habla de B1, de B3, B5, B7, ¿sí? En relación a qué? A las líneas B que se van a ir reproduciendo según un cuadrante que voy a investigando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo puedo observar que todavía existe alguna zona que no tiene tanto edema, ¿no es cierto? Miren, aquí yo tengo que se proyecta una línea B, 2, 3 y 4, ¿no? En ocasiones esto se traduce, ¿no es cierto?, a un B4 o un B5. Idealmente en la literatura lo van a encontrar como B5. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar 5 líneas o 5 cola de cometa, ¿no es cierto? Y por otro escenario tengo, en cambio, a mayor edema, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que se ve mucho más juntas estas líneas B, ¿no es cierto? Que esto es clásico, por ejemplo, en pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, donde yo veo que hay tanta lesión intersticial que en sí lo que observo yo en su totalidad es toda esta reverberación, toda esta escola de cometa que está junto, ¿no? Y aquí lo que me está diciendo aquí, sobre todo, es en relación a que existe una gran cantidad de inflamación de edema a nivel intersticial, ¿sí? Sin embargo, aquí en este caso también yo sigo observando que esto es pulmón, ¿no es cierto? Sigo manteniendo esta hiperecogenicidad relacionado a la pleura. Bien, ¿y por qué he mencionado en relación a este deslizamiento pleural? Porque el deslizamiento pleural en sí va a tener una relación con el hecho de que no exista patología a nivel pleural, ¿sí? Si es que estas dos están juntas, quiere decir que no existe ni aire entre los dos, es decir, no existe neumotórax, ni tampoco existe derrame pleural, ¿no es cierto? En el caso de la visualización de zona necogénica, ¿sí? Es importante poder diferenciar este deslizamiento pleural, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad que yo pueda tener en cuanto a este estudio, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de líneas A, de líneas B, pero cualquiera me podría decir, pero Doc, ¿qué tan eficiente o qué tan válido es la utilización para yo saber si es que está o no está, estoy en lo correcto, ¿no es cierto?, el patrón? Y miren, esto es en relación al mismo protocolo Blue que ya lo mencionó Lowenstein, en los diferentes patrones que yo puedo tener y cuánto va a tener de sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar a los verdaderamente enfermos, ¿no es cierto? Sí, es decir, cuando realmente tiene la patología, qué tan específico, ¿no es cierto? O qué tan sensible sería lo ideal, ¿sí? Y por otro lado está la especificidad también, ¿no es cierto? Que la especificidad en sí lo que habla es la capacidad de detectar los verdaderamente sanos, ¿no es cierto? Es decir, si es que yo pienso que no es esa patología, por ejemplo, en el caso de neumotórax, verdaderamente no es un neumotórax. Entonces, miren
que son porcentajes sumamente altos, es decir, el área sobre, en este caso, tanto sensibilidad como especificidad van a ser sumamente altos, ¿no? En el caso de fusión pleural, es decir, de derrame, ¿no es cierto? Miren, va a detectar hasta un 94% cuando verdaderamente hay un derrame y un 97% cuando no lo hay. Miren, es sumamente alto. También cuando tengo consolidaciones alveolares en relación a la sensibilidad va a ser el 90% y la especificidad en un 98%. Lo propio en el síndrome intersticial, miren, tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. Es decir, una vez que yo detecte líneas B, en este caso, ¿no es cierto? Puedo tomar en cuenta que si va a ser una valoración efectiva, ¿no es cierto?, en cuanto a la valoración que estoy realizando. El neumotórax, cuando es un neumotórax grande, completo, ¿no es cierto?, que idealmente yo estoy valorando en una posición en el cuadrante 1, puedo llegar a una sensibilidad hasta el 100%, los que son más pequeños hasta un 79%, y la especificidad va a ser mucho más alta. Es decir, si yo veo este deslizamiento pleural, ¿no es cierto?, el signo de sliding que se llama, yo estoy casi en el 100% seguro que el paciente no tiene neumotórax. Entonces, miren, tiene una gran utilidad en relación a poder hacer las valoraciones de manera rápida y efectiva en los pacientes que lleguen a nuestras emergencias. Bien, entonces, para ir puntualizando, yo, ¿por qué, cuándo y cómo debo utilizar, ¿no es cierto?, el protocolo Blue según la cantidad de precisión? Entonces, la primera cosa es de que yo puedo realizar el protocolo Blue cuantas veces yo crea necesario, si es que yo tengo alguna duda en relación al examen físico, ¿no es cierto? Es un examen que lo puedo realizar las veces que yo desee y en el lugar que yo desee, ¿no es cierto? Regularmente los ecógrafos, en estos casos de tipo portátiles, se les puede llevar al lado de la cama del paciente y realizarlo, ¿no? Entonces, tiene una gran utilidad. Y la otra es la precisión que vamos a tener dentro del protocolo, que es lo que he mencionado, en relación superior al 90%, tanto en sensibilidad como en especificidad. Y bien, aquí en esta imagen ustedes ven cómo yo puedo ir de forma sistemática, ir analizando la probabilidad de la lesión o la causa de por qué mi paciente tiene hipoxemia, ¿no es cierto? Es importante mencionar que el protocolo Blue tiene como objetivo identificar cuál es la causa de la hipoxemia de mi paciente, ¿no es cierto? En un escenario de un paciente que yo tengo 33 años de edad, llega hipoxémico a la emergencia, taquipneico, ¿no es cierto? Le tomo los signos vitales, una frecuencia cardíaca entre 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 33, ¿sí? Una presión arterial de 135/70, ¿sí? Y una temperatura de 36,8. Tengo ese paciente, yo le examino, ¿no es cierto? La parte pulmonar no se deja valorar bien la parte de la auscultación, ¿no es cierto? Y en la auscultación lo que yo puedo apreciar es un murmullo vesicular disminuido, probablemente un poco de estertores. Y yo quiero dar el siguiente paso a identificar cuál es el patrón que tengo a nivel pulmonar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo primero es que yo voy a identificar si es que ese pulmón está bien o mal desde una perspectiva de una expansión, es decir, si en cada movimiento respiratorio, tanto en inspiración como en expiración, ese pulmón está distendiendo. Lo primero que yo voy a identificar es que el sliding pulmonar, es decir, estas dos pleuras que deben deslizarse, ¿no es cierto?, la una sobre la otra, ¿sí? Ese es el primer parámetro. Si mi paciente presenta este sliding, la segunda pregunta que yo me voy a hacer es qué tipo de patrón pulmonar tiene. Si tiene líneas A o si tiene líneas B, ¿sí? Si es que yo tengo un patrón de líneas B, es decir, de cola de cometa, ¿no es cierto? Estas líneas verticales que vimos, yo llego a la conclusión de que va a ser un edema pulmonar, ¿sí? Es decir, tengo un edema intersticial pulmonar, ¿sí? Que esto puede ser dado por diferentes patologías, tanto desde una perspectiva viral como también
en relación a la parte cardiológica, ¿no es cierto? Pacientes con edema agudo pulmonar, por ejemplo, podrían también presentar líneas B. Pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Pacientes que tengan problemas intersticiales como neumonías, igual por neumocistis yerobensi, ¿no es cierto? También se pueden observar este tipo de patrones, ¿sí? Entonces yo voy orientando, ¿no es cierto? Yo tengo ya este tipo de patrón en relación a si son líneas B, edema pulmonar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si tengo líneas A? En el contexto de líneas A estoy hablando de que es un campo pulmonar normal, ¿no es cierto? Es decir, este campo pulmonar no es un problema de ventilación, ¿sí? Pero igual mi paciente está hipoxémico, ¿no es cierto? Y recuerden que el intercambio gaseoso van a tener que ver dos componentes importantes, que el uno es la ventilación, que está en su mayor parte dada por la parte del alveolo, y la otra parte está ¿cuál? La perfusión, ¿no es cierto? Que está dada por el sistema vascular. Entonces, una causa también de un paciente hipoxémico podría ser la trombosis, ¿no es cierto? Es decir, la obstrucción a nivel de la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, en el contexto de yo tener líneas A, ¿sí? Yo debo analizar dos situaciones especialmente aquí. La una es si tiene trombosis, ¿sí? Y si yo pienso que mi paciente tiene trombosis, estoy pensando en un embolismo pulmonar. Esto aquí el gol estándar sería en relación a la visualización de una angiotomografía, ¿no es cierto? Y también va de la mano esta trombosis siempre de coágulos que pueden estar a través de las venas profundas, ¿no es cierto? Sea tanto de venas femorales, también popliteas o también subclavias, ¿no es cierto? Que también se puede hacer una valoración vascular a través de la ecografía, ¿sí? Si estas venas están libres, ¿sí? Yo debo pensar qué patología más allá le puede estar generando, ¿no es cierto?, esta hipoxemia. Y ahí yo dejo de pensar en líneas A y voy a pensar en procesos consolidativos o crónicos a nivel pulmonar. Si es que yo encuentro en relación a consolidaciones, ¿sí? Es decir, incluso a broncograma aéreo, a través del campo pulmonar voy a pensar en neumonía, ¿sí? La consolidación en relación a la ecografía se van a ver como procesos de hepatización, es decir, el mismo patrón que veíamos del hígado, lo vamos a ver a nivel pulmonar, ¿sí? Debido al componente de acumulación de secreciones o procesos inflamatorios a nivel del alveolo. Puedo encontrar neumonías. Y si en caso yo encuentro un pulmón igual normal que se mantiene con líneas A, ¿sí? Debo pensar que sea un problema en relación a la vía aérea, ¿no es cierto? En pacientes con EPOC o con asma, en este caso, la vía aérea es el problema, ¿no es cierto? Entonces el alveolo en sí, el pulmón en sí va a estar normal, por lo tanto voy a seguir observando líneas A, ¿sí? Entonces miren cómo yo puedo ejemplificar o, ¿no es cierto?, esquematizar cuatro opciones en relación al tipo de patología que tenga. Desde edema pulmonar, embolismo pulmonar, neumonía y EPOC o asma, ¿no es cierto? Cada uno partiendo desde el principio si es que tiene líneas B o si es que tienen líneas A, ¿sí? Ahora, el otro contexto es de que yo no encuentro este deslizamiento pulmonar, ¿no es cierto? Es decir, yo no encuentro esta zona de deslizamiento entre las pleuras. Y si es que eso ocurre, yo debo pensar de que puede haber una lesión a nivel de la pleura en sí, relacionado a neumotórax, ¿sí? En el caso de encontrar líneas B, también se puede pensar en un contexto, ¿no es cierto?, de neumonía intersticial. Y en el caso de líneas A y no tiene sliding, yo debo pensar en neumotórax, ¿sí? Y posterior a líneas A, yo lo que debo tratar de buscar es el punto pulmonar, ¿sí? Que el punto pulmonar no va a ser más que el sitio donde se está generando la separación de las pleuras. Lo vamos a ver en un video, ¿sí? Si es que encuentro un punto pulmonar, planteo que es un neumotórax, ¿sí? Si es que no encuentro el punto pulmonar y tampoco encuentro sliding, debo pensar en otro tipo de patología, ¿sí? Que van de la mano desde procesos de atelectasia, ¿no es cierto? Que también podrían generar que por la misma, eh,
por el mismo colapso alveolar hace que no se vea este sliding y este movimiento pleural. Bien, para ir culminando, yo debo preguntarme, ¿no es cierto?, si es que estos protocolos se pueden realizar de forma rutinaria en relación a los diferentes servicios, ¿sí? De ahí debemos tener presente, y la guía, en este caso el protocolo Blue, menciona que existen disciplinas que pueden encontrarse un gran beneficio en cuanto a la ecografía pulmonar, desde la perspectiva de pediatría, los cardiólogos también, ¿no es cierto?, desde una interacción que yo haga desde el punto de vista cardiológico y también pulmonar, la nefrología, ¿sí?, desde los pacientes que tienen insuficiencia renal, que pueden generar, ¿no es cierto?, sobrecargas hídricas y también encontrarse con patología pulmonar. La parte neurológica igual, ¿no es cierto?, en pacientes que incluso pueden tener procesos a nivel de procesos degenerativos musculares, que también me van a ayudar, ¿no es cierto?, a poder diferenciar en cuanto al patrón que pueda tener a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Y en medicina interna, que obviamente tendrá mucha validez en cuanto a la visualización de patologías en los campos pulmonares, ¿sí? Entonces, el uso del ultrasonido es muy grande a nivel de todas estas patologías, ¿sí? Siempre hay que tener presente primero la adaptación, ¿no es cierto?, de los equipos, hay que darse cuenta de la simplicidad que se puede dar en relación a la utilización de la ecografía a nivel pulmonar y siempre tener presente, ¿no es cierto?, el tipo de sonda que yo puedo ocupar, que va a ser mucho más sencilla, ¿no es cierto?, porque la ecografía pulmonar se puede realizar con cualquiera de los transductores, sea con el ecógrafo, con el transductor sectorial, con el convexo o con el lineal, ¿no es cierto?, dependiendo de la profundidad que yo vaya a plantear. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, un cierto escenario de cómo yo podría ir viendo, debido a pandemia, de cómo se han ido observando los diferentes patrones, que incluso me puede servir para yo poder orientar en el triaje, ¿no es cierto? Esto es en relación a la visualización de un pulmón en la evolución en el tiempo de una patología intersticial como es la neumonía por sarcópsis, ¿no es cierto? Si yo tengo una primera imagen, ¿sí? Si ustedes ven, esta imagen es hecho con un transductor lineal, ¿sí? Aquí tengo yo las sombras acústicas, ¿no es cierto? Y este es el campo pulmonar que voy a identificar. Entonces, miren, en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, en este caso, ¿no es cierto?, un proceso probablemente febril, tos con expectoración, ¿no es cierto?, el típico cuadro de neumonía por sarcópsis, ¿sí? Pero yo hago una ecografía y yo en la ecografía, miren, encuentro esto, ¿sí? Veo signos, veo reverberación, ¿no es cierto? Aquí veo las pleuras y veo líneas A, mira. ¿Qué entiendo yo? Que este pulmón está aereado, ¿no es cierto? En este caso yo no encuentro signos ecográficos que me hagan pensar de que tiene lesión, pero una lesión importante a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Aquí el manejo va a ser en casa, ¿no es cierto?, preventivo, desde una perspectiva más que nada sintomática, ¿sí? Lo interesante de la ecografía es que yo lo puedo repetir varias veces, ¿no es cierto?, de la manera que yo desee, ¿sí? Luego, en la evolución del tiempo, yo, en cambio, ya puedo encontrarme con esto, ¿sí? Miren, esta es una ecografía igual, estoy planteando con un transductor convexo, esta es la zona, ¿no es cierto?, relacionado al tejido celular subcutáneo de la piel. Aquí veo las sombras acústicas de las costillas y esto es mi área a estudiar, ¿cierto? Y miren cómo cambia aquí el patrón de líneas A que estaba acá, es decir, un patrón aireado normal. Puedo visualizar esta zona, ¿no es cierto? Mira, líneas ya, líneas B, ¿no es cierto? A la inspiración todavía se ve la hiperecogenicidad de aquí de las pleuras y el movimiento a nivel de forma vertical, ¿no es cierto?, relacionados a un proceso intersticial, ¿sí? Aquí ya vinculado más a la parte de terapia intensiva, estos pacientes con estas pequeñas proyecciones yo sé que pueden responder a la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Ajustando la PIB según la visualización de líneas B, ¿no es cierto? Si yo al aumento de la PIB, ¿qué esperaría yo? Que el espacio nuevamente sea aireado, pues que nuevamente cambia un patrón en líneas A, ¿no es cierto? Estaría hablando yo que es un paciente que responde a la presión positiva, ¿sí? Si esto no ocurre o si es que el escenario cambia y miren cómo yo observo acá, igual aquí yo veo sombra acústica, ¿no es cierto? Y miren cómo se observa la pleura aquí
Y miren cómo se observa esta línea B, que ya no sería una sola línea B, ¿no es cierto? Esta es una unificación de varias líneas B, es decir, este paciente tiene mucho edema intersticial, ¿sí? Y aparte de eso tiene fusiones subpleurales, en estas zonas de líquido que se ve en la parte superior, que está por debajo de la pleura, ¿no es cierto? Y esto ya más tiene que ver y habla de un escenario de un paciente con una gran lesión a nivel inflamatorio pulmonar, ¿sí? En estos casos, los pacientes preferiblemente van a necesitar de intubación endotraqueal acompañado de ventilación mecánica, ¿no es cierto? Invasiva. Que esto es solamente desde una perspectiva ecográfica, ¿no? Ustedes saben, como toda patología, siempre va a tener mucho que ver también con los exámenes de laboratorio, el manejo clínico, que eso es importante. Como paréntesis, dentro de la terapia intensiva y en cuanto a la insuficiencia respiratoria, por la necesidad de ventiladores mecánicos, muchas veces lo que nos ha tocado es dar terapias de rescate, ¿no es cierto?, a través de respiración con alto flujo, ¿sí? O también con ventilación invasiva y sobre todo en una posición en pronovigil, que se llama, ¿no es cierto? Es decir, los pacientes se encuentran boca abajo y esperando a que toleren la cantidad de el trabajo respiratorio que ellos tienen, ¿no? Entonces, miren, es interesante, en ocasiones nosotros lo que hemos hecho es la valoración ecográfica se ve con este patrón, pero la manifestación clínica es diferente. Son pacientes que no están con tanto requerimiento de oxígeno y tampoco tienen un trabajo respiratorio aumentado. Entonces la imagen, digamos que va a estar por debajo de la orientación clínica, ¿no es cierto? Pero sí nos da una aproximación de saber incluso cómo se va a comportar este paciente en relación de horas, ¿no es cierto? Si yo veo que es un paciente muy taquimnéico con este patrón, y aparte de eso, exámenes de laboratorios que van al deterioro, ¿cierto? Con hipoxemias severas a nivel de la gasometría, aumento del lactato también que nos puede ayudar a ver si es que hay un mayor trabajo respiratorio. Idealmente lo que hay que realizar es intubación endotraqueal para que este pulmón pueda descansar, ¿sí? Y el siguiente escenario es este, ¿sí? Si ustedes ven por debajo de estas efusiones subpleurales que se ven aquí, se ven como pequeñas zonas brillantes, ¿cierto? Hiperecogénicas, ¿sí? Y aquí se ve toda esta zona ya de una forma isoecogénica, ¿no es cierto? Que tiene una caracterización parecida al hígado, ¿sí? Que estas son más ya consolidaciones, ¿sí? O que también se llama como signos de hepatización a nivel pulmonar y que tiene que ver ya con la acumulación de líquido, ya no solo en el intersticio, sino también en el alveolo, ¿sí? Y lo que va a permitir es que se vea lo que son broncograma aéreos, serían estas pequeñas zonas de acá, hiperecogénicas, debido a la acumulación o al atrapamiento de aire dentro de los bronquios, ¿sí? En estos escenarios hay que pensar ya también que pueden estar presentes sobreinfecciones, ¿no es cierto? Sobre todo de tipo bacterianas, ¿sí? Y que en este caso, obviamente que el manejo será ya de una forma más holística y sobre todo vinculada a soporte ventilatorio avanzado, como es el caso de la ventilación mecánica. Bien. Vamos a esto ahí representando de cierta manera lo que tiene que ver ya con algunos de los signos que se puede ir viendo ya en una ecografía en movimiento, ¿cierto? En video. El audio, doctor. Sí, permítanme un momento, por favor.
Ok. Bien, ¿me pueden confirmar si se está viendo el video? Ok, No, doctor, no se ve nada. bien. No, permítanme un momento, por favor. ¿Me confirman si se ve la imagen? Sí, sí se ve. Ok. Bien. Sí, doctor, sí se ve la imagen. Vamos a continuar. Bien. Entonces, bueno, aquí para ir ejemplificando, ¿no? Tener presente que la ecografía pulmonar lo puedo hacer con estos dos transductores, tanto con un transductor de tipo sectorial, como el que se ve en la imagen del lado izquierdo, ¿sí? Como también un tipo convexo, como es el que se ve al lado derecho. Siempre tener presente la orientación, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí, como aquí en este caso estoy utilizando un transductor lineal, ¿sí? Y lo que me interesa es analizar y tomar en cuenta cómo voy a ver la estructura, ¿no es cierto? Acá en cambio es un transductor convexo, miren, está en un cuadrante 1, ¿sí? Veo la orientación de las costillas, ¿no es cierto? Es decir, de la sombra acústica que genera, y yo veo esta capa hiperecogénica relacionada a las pleuras, ¿no es cierto? Que en este caso voy a ver como una línea hiperecogénica, ¿sí? En este momento lo que se hace es la observación de los dos modos, ¿no es cierto? Miren, yo tengo un modo bidimensional acá, ¿no es cierto? En profundidad y ancho, y en cambio en la parte inferior veo en un modo M, es decir, un modo lineal, ¿sí? Y en ese sentido es lo que habíamos hablado cuando hablábamos del signo de la playa, ¿no es cierto? Miren, en una imagen en tiempo real lo que yo voy a ver es ese movimiento en cada inspiración de los pacientes, ¿sí? Entonces, lo que aquí plantea, vale la pena repetir en este sentido, aquí lo que plantea es, ¿no es cierto?, que esta pleura al movimiento va a definir lo que es la zona externa torácica y la parte interna, ¿no es cierto? Y miren cómo se observa, y esto es clásico y es importante que lo observen ustedes. Tener presente esta zona de sliding, ¿no es cierto? Esta zona hiperecogénica que va a estar relacionado con el desplazamiento de la pleura. ¿Sí? Y por debajo de esto yo voy a observar un patrón homogéneo, ¿sí? Que es lo que habíamos mencionado, que es como si fuese una arena, ¿no es cierto? Esa arena. Y esa es parte relacionada a otras, que estaría representada por el tejido celular subcutáneo. Es lo que se llama un signo de alarma.
playa, ¿sí? Que tiene relación con normal, ¿sí? Yo podría relacionar sliding más signo de la playa, sliding en un modo B y signo de la playa en un modo M. Estoy hablando de normal. Y el otro escenario es cuando yo tengo una separación de estas dos pleuras, ¿no es cierto? ¿Sí? En el momento que yo tengo separación de estas dos pleuras, ¿qué va a pasar? Esto se separa y aquí lo que voy a tener es aire también, ¿no es cierto? Entonces ya no voy a ver este aspecto de punteado en relación por debajo de la pleura, sino lo que yo voy a ver es esto, miren. Voy a ver una continuidad de todo este patrón de barras, pero por debajo de la pleura, ¿no es cierto? De la pleura, en este caso parietal. Esto significa de que no están en contacto, no se están deslizando las dos pleuras, por lo tanto hablo de un neumotórax. Que eso es lo que se denomina en sí como el signo de código de barras, ¿sí? Que lo vemos en esta imagen. Pues miren, acá yo veo el desplazamiento. Aquí yo en la una imagen estoy viendo el desplazamiento de la pleura, ¿sí? Que lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? Mira, el paciente inspira y se mueve la pleura. Sliding, ¿no es cierto? Signo de desplazamiento relacionado con signo de la playa. Y en cambio acá no hay sliding. ¿Por qué? Porque están separadas, relacionados con código de barras que tiene que ver con neumotórax. Veamos esta imagen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que observamos? El paciente inspira y miren aquí cómo se nota claramente el movimiento, ¿no es cierto? Como que se deslizan las dos áreas relacionadas a las pleuras, ¿cierto? En conformidad de la observación de un deslizamiento de las pleuras, por lo tanto yo planteo que las dos pleuras están juntas, ¿cierto? En cambio aquí, ¿qué ocurre? Aquí el paciente inspira, pero no hay movimiento, miren. ¿Sí? Es levemente un movimiento del tejido. En este caso yo debo pensar de que el paciente podría tener un neumotórax, ¿no es cierto? Siempre relacionado a la ausencia de desplazamiento del pulmón, es decir, a la ausencia de este movimiento de sliding, puedo pensar en un neumotórax. Pueden haber otras causas, sí, pero idealmente en un paciente que yo piense con franca insuficiencia respiratoria y obviamente teniendo en cuenta el antecedente de trauma, por ejemplo, debería pensar en sliding, en neumotórax. Y miren lo interesante de esta imagen. En esta imagen lo que yo planteo, miren aquí cómo se divide, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo puedo representar esto de una forma práctica para que se entienda qué es lo que ocurre en esta imagen. Lo que yo estoy planteando en esta imagen, lo siento. Aquí, ¿no es cierto? Lo que yo, en la imagen, lo que yo planteo es que tengo una zona que genera desplazamiento pleural, ¿no es cierto? Es decir, existe una zona que sí se unen las pleuras, pero en cambio en la otra parte lo que yo observo es de que no existe este movimiento. ¿A qué hace relación esto? Esto es lo que se denomina el punto pulmonar, ¿sí? Y lo que define es el área donde exactamente se están separando las pleuras. Es decir, esta zona se genera neumotórax y esta zona está normal, ¿no es cierto? Si la identificación de este punto va a hacer relación a una sensibilidad y una especificidad alta en cuanto a la detección de neumotórax. Que esto regularmente se ve en las zonas superiores del tórax, relacionado sobre todo a el área al cuadrante 1 y 2, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la visualización del aire cuando está acumulado en la zona más posterior, en la zona más anterior, ¿no?
Bien, aquí, ¿no es cierto? Miren, zona de derrame de la zona relacionado, ¿no es cierto?, al deslizamiento pulmonar y en cambio otra zona donde no existe deslizamiento pulmonar. Eso es lo que se denomina el punto pulmonar y que tiene una especificidad alta de neumotórax, ¿sí? Esto yo puedo traducir a un modo M, sí, lo puedo ver en una disposición lineal. Y miren aquí, lo que yo voy a observar es relacionado a esta zona de signo de la playa, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué observo? Aquí igual voy a ver esa zona hiperecogénica relacionado a las pleuras, ¿sí? Que están juntas, ¿sí? En esta zona. Pero ¿qué es lo que ocurre? No existe ventilación, ¿no es cierto? Esto puede ser debido, por ejemplo, en pacientes donde yo tengo se realiza intubación endotraqueal y puedo tener de cierta manera una intubación selectiva y hacer de que un pulmón no se ventile. Bien. Bien, eso sería lo que quería comentarles en cuanto a la parte de ecografía pulmonar. Ahí siempre recordar, ¿no es cierto?, que la interacción de las ondas acústicas en relación al aire es lo que nos va a permitir que reconozcamos los diferentes patrones pulmonares. Y básicamente tenés presente las tres conceptos fundamentales. La identificación de líneas A, ¿no es cierto?, que va a ser un pulmón aireado normal. Identificación de líneas B, donde voy a hablar de patología intersticial. Y la identificación del desplazamiento pleural, que con esto vamos a llegar a la conclusión de que es un pulmón, de que no existe daño a nivel pleural, relacionado sobre todo a neumotórax. Y si yo tengo neumotórax, reconocer en relación a punto pulmonar y también al signo del código de barras, que tiene mucha relación con neumotórax. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Por favor, profesor, repita lo de las líneas B. Bien. Bien, como he mencionado, ustedes deben tener presente siempre que la ecografía pulmonar es una visualización de ecografía de artefactos, ¿no es cierto? Y ahí básicamente deben recordar dos que vimos en clases previas, que uno es la reverberación y la otra en relación a la cola de cometa. Si yo tengo un campo pulmonar normal, ¿sí? En el campo pulmonar normal, aquí a modo de un diagrama sobre todo, yo voy a tener presente dos cosas. Yo tengo el alveolo, ¿no es cierto? Y alrededor del alveolo voy a tener un componente intersticial, que esto va a estar conformado tanto de zona vascular venosa como de zona vascular arterial, ¿sí? También va a estar acompañado de tejido linfático, ¿no es cierto? Y también de la zona nerviosa, ¿no es cierto? Que en sí va a ser todo un paquete que se encuentra alrededor. Realmente esto yo lo suelo comparar como las paredes de la casa y esto el interior de la casa, ¿no es cierto? Esto, esta unidad funcional existe muchísimas más en todo el campo pulmonar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si este campo pulmonar, esta unidad funcional del alveolo y el tejido intersticial se encuentran normales? Si se encuentran normales, quiere decir que en su interior del alveolo va a haber mucho aire, ¿no es cierto? Todo esto va a estar lleno de aire, ¿sí? Y estos hay muchísimos alrededor de estos, del mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la cantidad de aire va a ser mucho mayor que el intersticio, ¿sí? Lo que quiere decir que esta zona de aquí, que sería el campo pulmonar, voy a tener mucha zona aireada, ¿no es cierto? Voy a tener muchos alveolos que están normales. Si esto ocurre, va a haber un cambio importante en las densidades de las estructuras. Voy a encontrar una estructura muy densa, ¿no es cierto?, como es el caso de las pleuras, y voy a encontrar una estructura poco densa, como es el caso del pulmón. Esta interacción de estas dos estructuras van a generar que se generen artefactos. ¿Qué artefactos? En este caso van a ser estas líneas horizontales, ¿no es cierto?,
que son la reproducción de la línea pleural, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque tengo gran cantidad de aire, ¿sí? Líneas A en relación a un pulmón normal, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si este pulmón, por diferentes causas, ¿no es cierto? Mi paciente comienza a tener un edema pulmonar, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí viene un vaso, ¿no es cierto? El paciente está sobrecargado, tiene falla cardíaca, ¿qué va a ocurrir con el líquido aquí? Va a salir hacia esa zona, ¿no es cierto? O de igual manera, tengo un paciente con una patología intersticial, como las neumonías, ¿no es cierto? ¿Y qué va a generar? Que esta zona de aquí, que estaba el capilar, ¿no es cierto? La zona venosa y arterial y el intersticio en sí, ¿qué va a ocurrir? Esto se va a acumular líquido, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ya no va a haber solamente aire, sino también va a haber líquido en esta zona, ¿sí? Todo esto va a haber líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo un patrón donde ya no solamente es aire? Lo que va a hacer es de que el intercambio o la interacción entre las ondas acústicas y el tejido ya no sea en este mismo patrón, sino que va a ocurrir, cambia. Ya no va a haber un patrón de reverberación, ¿no es cierto? Es decir, de la reproducción de la línea pleural, sino en este caso lo que va a ocurrir es el intercambio en relación también ya a la zona, ¿no es cierto?, de líquido a nivel pulmonar, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué va a ocurrir? Que las ondas acústicas ya no se proyectan de forma horizontal, sino que ocurre, miren lo que ocurre acá. Aquí ya no voy a tener el patrón normal intersticial, el patrón de aire normal, ¿no es cierto?, de reverberación, sino como el pulmón es un pulmón húmedo, ¿no es cierto? Esto es como una esponja, ¿sí? ¿No es cierto? Ya tiene mucha mayor cantidad, la densidad aumenta, ¿no es cierto? Y existe un intercambio, o mejor dicho, existe un cambio en la propiedad de, en este caso del pulmón del aire. Lo que va a hacer es de que la interacción ya no sea en virtud a reverberación, sino lo que yo voy a ver es otro componente que va a ser en este caso cola de cometa, ¿no es cierto? Que sería este el artefacto que voy a encontrar. Ahora, si el pulmón está con más líquido, va a aumentar las líneas B. Se van a ver mucho más continuas, ¿sí? De hecho, ecográficamente yo puedo ver un cambio mucho mayor incluso a la parte clínica. Por eso inicialmente decíamos que yo puedo incluso dar seguimiento de líquido, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, voy a hacer sobrecargas hídricas, voy a hacer cargas hídricas a mi paciente con valoración ecográfica. Y el patrón yo voy a ver que va a ir cambiando, ¿cierto? De líneas A líneas B. Entonces, las líneas B lo que van a hacer relación es a edema a nivel del pulmón, ¿sí? Y que estas van a estar directamente, van a ser directamente proporcionales a la cantidad de líquido que tenga, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo plantear dos ejemplos. Si yo tengo un pulmón que está comenzando a presentar edema intersticial, voy a comenzar a observar estas líneas B en cola de cometa, ¿sí? Cola de cometa o líneas B, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar. Que el número va a estar dependiente de la cantidad de edema que tenga a nivel pulmonar. Por eso decía que en alguna literatura habla de B3, B5, B7, dependiendo de la cantidad de ondas, de líneas B que se observa. A mayor líneas B, ¿qué quiere decir? Que existe mayor cantidad de edema, ¿sí? Entonces aquí yo veo, miren, incluso es tanta la cantidad de líneas B que se genera que ya lo veo como una sola, ¿no es cierto? Lo que aquí a mí me traduce es de que este paciente tiene una gran cantidad de líquido a nivel intersticial, ¿sí?, relacionado probablemente a edema intersticial pulmonar, ¿sí?, tanto de causas hidrostáticas, ¿no es cierto?, en el caso de insuficiencia cardíaca, ¿sí?, como también procesos infecciosos inflamatorios, como es el caso de las neumonías virales. Bien, no sé si se quedó más claro en el tema de líneas B. Gracias, perfecto, Doc. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doc, la presencia de... es solo hidrostática, por trastorno hidrostático, más bien dicho, la presencia de las líneas A y B.
Sobre todo tiene relación al componente que esté dentro de la zona de del pulmón, ¿no? O sea, aquí es importante, recuerden que cuando hablábamos de la interacción con los elementos, yo ponía un ejemplo en relación a lo que tenía que ver con el plomo, el hierro, otro que se hacía el corcho, otro que hacíamos del aire, otro que hacíamos del helio, ¿no es cierto? Y dependiendo del patrón que esté conformado, va a interactuar de cierta manera el, las ondas acústicas con la estructura, ¿sí? Entonces, más allá de que sea solamente un intercambio por presiones hidrostáticas, hay que comprender de qué está, cómo está relacionado el artefacto con el pulmón. A modo de resumen, más allá de que si son, como digo, de presión hidrostática, hay que identificar el artefacto con la composición del pulmón. Por ejemplo, si yo hablo de líneas A, yo estoy relacionando de que el pulmón es un pulmón aereado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, ahí yo no estoy hablando de presiones hidrostáticas, porque estoy hablando de un pulmón normal. Líneas A igual a pulmón aereado, normal. Líneas B, en cambio, aquí yo ya hablo de un aumento de la presión hidrostática, ¿no es cierto? En el caso del edema agudo pulmonar, por ejemplo, que lo que voy a ver es que es un pulmón mucho más pesado, ¿no es cierto? Es un pulmón mucho más inflamado, ¿sí? Que de hecho no siempre va a ser solamente por cambio de presión hidrostática, ¿sí? También lo que mencionaba podría ser, ¿no es cierto?, por una lesión en relación a un proceso infeccioso, como del caso de las neumonías virales, ¿sí? También podrían estar relacionados a procesos que, si bien tienen relación con presión hidrostática, tienen otro tipo de fisiopatología, ¿no es cierto? Como por ejemplo las hemorragias alveolares en pacientes que tienen problemas inmunitarios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puede darse un escenario diferente, ¿sí? Y luego de eso, más allá de un proceso hidrostático, yo ya tengo de ocupación alveolar, ¿sí? Que eso de cierta manera no lo mencioné, creo que es importante poderlo graficar. Permítanme un momento, vuelvo a abrir la presentación. Para indicar, en cambio, cómo yo voy a observar en el caso que yo visualice, en cambio, broncograma aéreo, ¿no es cierto? Me voy a tomar unos minutos más para poder explicar en relación a broncograma aéreo, que es una situación que no lo mencioné. En la misma gráfica, ¿no es cierto? Podríamos hablar ya en una forma mnemotécnica. Yo planteo mi alveolo y mi intersticio, ¿no es cierto? En resumen, en ecografía, esto lo voy a ver como líneas A, ¿sí? Perdón. ¿Esto cómo lo vería? El mismo compañero que preguntó hace un momento. ¿Alguien que me podría ayudar con eso? No sé si se entiende la gráfica. Todo esto es intersticio, ¿no es cierto? Estoy hablando aquí de la zona alveolar. ¿Qué pasaría si esto tiene mucho líquido? ¿Cómo lo vería en la ecografía? Con líneas B. Muy bien, líneas B, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro. Líneas B. Y en cambio, en este pulmón que está normal, aquí aireado, ¿cómo vería esto? Con líneas A. Con líneas A, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si es que este edema intersticial, recuerden que me pueden ayudar con el micrófono, por favor? Yo planteo aquí otra situación, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si es que este paciente evoluciona más allá de edema intersticial? ¿Qué es lo que ocurre con lo que mencionamos con hepatización? ¿Qué ocurre si el líquido que está aquí en el intersticio, ¿no es cierto?, comienza a pasar acá? ¿Qué es lo que ocurre en el edema agudo pulmonar? ¿No es cierto? Se acumula el líquido aquí, ¿sí? Se acumula todo esto. Entonces aquí ya no voy a ver líneas A, sino yo voy a ver líquido, ¿sí? Entonces, esta mezcla de líquido con el aire van a ser como signo de hepatización, ¿no es cierto? Aquí le voy a poner como H para que tengan presente que tienen la forma como si fuera la isoecogenicidad del mismo hígado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre con el edema agudo pulmonar? Y también lo que ocurre en las neumonías, ¿no es cierto? Se acumula aquí todo lo que son secreciones, sea líquidos, tejido inflamatorio, purulento. ¿Pero qué respeta? Se respeta esta zona, ¿no es cierto? Esta zona del bronquio,
¿sí? Que lo voy a pintar en un color amarillo, ¿no es cierto? Toda esta zona va a estar respetada. Si yo hablo de que esta zona está respetada, ¿qué va a tener en su interior aquí? Voy a tener aire, ¿no es cierto? ¿Sí? Que eso es lo que se denomina el broncograma aéreo, ¿no es cierto? Porque como la palabra dice broncograma aéreo, es un dibujo del bronquio que en su interior tiene aire, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a ver? ¿Cómo le voy a diferenciar al broncograma aéreo en la ecografía? Recuerden que esta zona ya va a estar ocupada de cierta manera como una zona isoecogénica, ¿no es cierto?, de hepatización. Y el aire, ¿cómo lo vería yo el aire en nivel de la ecografía? ¿Hiperecogénico o hipoecogénico? ¿Alguien que me podría guiar en eso? ¿Cómo se ve el aire normal en pulmón? ¿Cómo son las líneas A? Hiperecogénicas. Hiperecogénicas, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí es una situación que también es importante. En cambio, aquí sumamos un patrón más, digamos que de cierta forma esto va más allá del protocolo Blue, pero que es importante reconocer en cuanto a consolidaciones. Cuando yo podría, ¿no es cierto?, ya en el ejemplo que planteo, de una forma rápida esquematizar, ¿no es cierto? Si yo tengo un pulmón normal con aire, voy a ver líneas A, ¿sí? Si yo tengo un pulmón con edema en el intersticio, voy a ver líneas B. Si yo tengo un proceso consolidativo, es decir, secreción a nivel del alveolo, ¿no es cierto? Voy a ver como signos de hepatización, es decir, voy a ver como isoecogénico. Y esto va a estar atrapando aire, ¿no es cierto? Va a tener broncograma aéreo, que en sí lo voy a ver como zonas hiperecogénicas. Por eso es de que se le relaciona mucho como signos de hepatización. De hecho, va a ser igualita, ¿no es cierto? Yo ayer conversaba que el hígado, ustedes van a encontrar zonas hiperecogénicas relacionadas a los vasos portales, ¿no es cierto? Que decía que eran hiperecogénicos. Lo mismo voy a ver en el pulmón, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es lo que voy a observar? Estas zonas de atrapamiento aéreo, que en este caso serán igual hiperecogénicas, ¿sí? El broncograma aéreo también puedo ver a nivel de la ecografía y en este caso va a tener relación con procesos consolidativos en los casos ya de neumonías, ¿no es cierto? Entre la más clásica, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que la más clásica comunitaria va a estar relacionado al estreptococo neumonía, que es un tipo de neumonía lobar, es decir, una neumonía consolidativa, que en ecografía lo que yo observara es un signo de hepatización más broncograma aéreo. Bien. No sé si existe alguna pregunta en relación a lo que acabo de mencionar o en relación de forma general. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo he estado leyendo un poco de ecografía pulmonar y hace referencia a un signo clínico, el pulso pulmonar. Entonces, estaba un poco confundido en si el pulso pulmonar se debería ver habitualmente o el pulso pulmonar es patológico. Muy buena pregunta. Ya, el pulso pulmonar es normal, ¿sí? Recuerden que las pleuras tienen en sí, de una forma ya generalizada, van a estar en una estrecha relación con toda la cavidad torácica, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el pulso pulmonar es detectar las oscilaciones cardíacas a nivel de la pleura, ¿sí? Entonces, en ocasiones, si ustedes colocan un modo M, ¿sí? Yo lo que voy a ver es este signo de la playa, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en ocasiones puede ser de que no se vea también el signo de la playa debido a que, por ejemplo, a la grasa, ¿no es cierto? Tejido celular subcutáneo muy amplio, que es uno de los problemas que se da en ecografía. De hecho, en alguna literatura ya no habla tanto del signo de la playa, sino más de sliding, ¿sí? Porque se ha visto que existen casos muy puntuales donde el signo de la playa se puede confundir en pacientes con obesidad. Es decir, pacientes obesos pueden presentar como signo de la playa, pero sí tienen neumotórax, ¿sí? Por eso es de que el porcentaje de la sensibilidad disminuye, ¿no es cierto? El 70% según lo que vimos. Para eso te puede ayudar el signo de pulso pulmonar, ¿sí? El pulso pulmonar va a ser en relación a la oscilación que genera la contracción cardíaca a nivel pleural, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrirá si es que es como que si tú tocaras, ¿no es cierto? No sé si han tenido la oportunidad cuando ustedes pasan el dedo
por el transductor. Si ustedes tocan, se ve, ¿no es cierto? Se genera como una oscilación en la onda acústica y por lo tanto tú ves un artefacto a nivel de la pantalla, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la ecografía. Si tú pones el transductor en el campo pulmonar, lo normal es que se observe un signo de la playa normal, ¿no es cierto? O así se vea como estratosfera. Pero si es que yo veo que oscilan, ¿sí? Es decir, hay un cambio parecido a lo que vimos en el video. Permíteme para... De hecho, aquí la imagen sí se plantea en el video que observamos. Permítame un momento porque nos está abriendo. ¿Me confirman si se ve el video? Sí, doctor. Bien. Bien, vamos a plantear, ¿no es cierto? No sé qué ocurre. Bueno, en resumen, aquí es importante tener presente que el pulso pulmonar va a ser lo normal, ¿sí? Lo normal en relación a observar la oscilación que encuentras en la contracción cardíaca en sí, ¿sí? Recuerda que el proceso de sístole diástole va a generar, ¿no es cierto?, una movilización, genera un pulso en sí, ¿no es cierto? Es decir, una oscilación de una onda, que eso va a estar en estrecha relación con las pleuras. Entonces, cuando tú haces la ecografía a nivel pleural, lo que te vas a encontrar es primero con esta variación, ¿no es cierto?, en un modo M, por ejemplo, el signo de la playa, y que básicamente lo que tienes que tratar de visualizar es una onda que oscila, ¿sí? Referente a la relación entre la contracción cardíaca y la pleura, ¿sí? Entonces, el pulso pulmonar va a ser un signo que llegue a la conclusión de que no es patológico, ¿sí? No hay que confundir. Muchas veces se confunden esos dos términos. Entre el punto pulmonar, que el punto pulmonar sí es un signo relacionado con neumotórax. Yo estoy identificando el sitio donde se separan las pleuras. En cambio, el pulso pulmonar es la onda, la oscilación de la onda que está en relación con las pleuras, es decir, la onda cardíaca con relación a las pleuras. Entonces, si es que esta onda se transmite a través de las pleuras, quiere decir que sí están juntas, ¿sí? Por lo tanto, cuando existe pulso pulmonar, no existe neumotórax, ¿sí? Ok, No sé gracias, si... doctor. Listo. Me encantaría, la verdad, poder observar en relación al video. Quizá en la parte práctica podamos analizar lo que a la final, si tomamos esto en cuenta de lo que te estoy mencionando, esto va a ser en la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que cuando tú hagas la ecografía y observes un signo de la playa, vas a ver cómo existen oscilaciones en la parte inferior que tienen relación con la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, cuando eso ocurre, es porque realmente las pleuras están están relacionadas entre sí y también con, en este caso, la contracción cardíaca. Entonces, el pulso pulmonar, en resumen, habla de normalidad, ¿sí? El pulso pulmonar hace relación de un pulmón normal. Bien. Gracias, doctor. Es que mi pregunta era porque una vez intubé al paciente y como no teníamos fonoscopios en COVID, lo que se hacía era rastrear ecográficamente para ver si es que hay deslizamiento pulmonar, pleural. Entonces, Perfecto.
al hacer el corte del modo M, pues no había deslizamiento. Y complicado distinguir entre y una intubación selectiva. Entonces yo entendía que el pulso me podía ayudar, pero no sabía cómo aplicarlo. Entonces, por eso era mi pregunta. Perfecto, sí. En ese caso es lo correcto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú al momento que haces una intubación selectiva no vas a tener signo de sliding, ¿no es cierto? Porque el pulmón no está ventilado, ¿sí? Pero al momento de tú colocarlo y si pones en modo M, ¿qué vas a observar? Vas a ver el latido, ¿sí? Vas a ver cómo esa onda que genera la contracción cardíaca se observa como una interferencia a nivel del pulmón, ¿sí? De tu visualización en modo M. O sea, ¿qué quiere decir? Que la onda sí se está transmitiendo por todo el trayecto por donde estás atravesando tu ecógrafo. Entonces, ahí en ese caso no va a haber, en este caso, neumotórax, ¿no es cierto? Ahora, aplicado ya la parte práctica, digamos así, no tendría mucha relación el uno con el otro, ¿no? A menos de que, por ejemplo, ¿cuál sería la causa de ese neumotórax, no? No sé, difícilmente va a generar Es un que justo le puse la vía central. Ah, ya, interesante. Entonces, por ejemplo, ahí lo que nosotros solemos hacer es, por ejemplo, dirigir la intubación endotraqueal con el eco. No sé si lo has hecho. No, eso sí no he hecho. Eso se hace con la visualización del esófago. Te invito a que lo practiques en tu unidad. Quizá en la parte práctica igual lo podamos visualizar. Entonces, lo que tú haces es, el operador está con el laringoscopio y el tubo endotraqueal, ¿cierto? Y tú haces una valoración de tráquea y esófago, ¿sí? Entonces vos estás con el ecógrafo viendo la pantalla mientras el que va a intubar pasa el tubo. Entonces vos ves claramente cómo, si en el caso no tienes por dónde más perderte, ¿no es cierto? O bien va por tráquea o bien va por esófago, ¿no es cierto? Entonces al momento que tú pasas el tubo endotraqueal, tú observas cómo, en este caso, un tubo, el esófago que está colapsado, que solamente se ve como, como un halo hiperecogénico, regularmente al lado derecho, ¿sí? Tú lo que observas es que eso se dilata, ¿sí? Si eso se dilata, vos sabes de que el tubo endotraqueal está en esófago. ¿Y qué se va a ver al interior? Reverberación, líneas A, ¿no es cierto? Porque el tubo ingresa con, ¿qué? Con aire, ¿sí? Lo mismo va a pasar en tráquea. Si vos pasas el tubo endotraqueal, tú vas a ver que no existe ninguna dilatación de nada y posterior a eso vas a ver líneas a nivel de tráquea, ¿sí? Y posterior a eso, pasas a hacer signo de sliding en relación de que sería lo digamos, paralelo a lo que sería la auscultación, ¿no es cierto? Que en este caso vas a ver el movimiento de las pleuras, ¿sí? Idealmente, ahí yo, la verdad, antes de pensar en un neumotórax, lo que hiciera es fijarme la longitud del tubo endotraqueal y siempre tener presente que por lo regular la intubación selectiva se va hacia el lado derecho. Con el retiro del tubo endotraqueal vas a ver que sí existe desplazamiento. Pero bien está en pensar de que un punto a favor que te podría apoyar en relación al pulso pulmonar, a saber de que no es un pulmón que tiene neumotórax, es el pulso pulmonar. Más allá de la intubación endotraqueal selectiva, sirve mucho en pacientes con obesidad, en donde la grasa te podría distraer, es decir, podría generarte como un elemento que vaya en contra de identificar bien el desplazamiento y el signo de la playa. Bien, interesante la experiencia que van haciendo. Yo creo que la ecografía, Gracias. listo, yo creo que la ecografía en COVID ha apoyado muchísimo. Sí, si ustedes recuerdan, inicialmente incluso uno tenía hasta ese temor de poderse poner el estetoscopio, ¿no es cierto? Imagínate lo que era descubrirte la parte de las orejas, muchas veces entrábamos con todo el overall, ¿no es cierto? Que limitaba mucho. Entonces ahí apoyó mucho el ecógrafo, ¿sí? De hecho, como experiencia les comento, nosotros las traqueostomías percutáneas lo hacemos con ecografía, ¿sí? Porque la traqueostomía es un tipo de procedimiento que genera mucha aerolización, ¿no es cierto? Entonces, el utilizar e identificar el espacio donde vas a hacer la traqueostomía, acompañado de la visualización directa de la punción con la aguja del traqueostomo,
minimiza mucho la realización y también los efectos adversos o las complicaciones en los casos de sangrado. Entonces, quizá en la práctica también no puedo cerrar el nombre del colega que me consultó, pero te invito para que en los momentos prácticos te acerques para poder hacer un poco de revisión de vía aérea, que se va un poco de la clase, pero creo que te va a servir mucho ya en la práctica habitual de tu servicio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Doc, ¿se puede hacer en todo caso intubación a ciegas con ecografía? Sí se podría, sí. La verdad que sí se podría, idealmente acompañado de algo más en relación, por ejemplo, a un estilete luminoso. Yo podría pensar que es una buena alternativa, sí, pero obviamente que va a ser un poco más dificultoso porque recordemos que el laringoscopio nos ayuda, regularmente estos pacientes van a estar relajados, entonces la disposición de la lengua siempre se va a ir hacia posterior. En ese sentido sí es necesario tener un apoyo en relación al laringoscopio, ¿no? Pero si yo tuviese, por ejemplo, el ecógrafo y aparte de ese un estilete luminoso, sí que también es uno de los implementos que se utiliza en vía aérea, yo pienso que se podría canalizar en relación a una intubación a ciegas, ¿no? Nunca lo he hecho, soy honesto en ese sentido. Hay que ser, digamos, yo creo que va a depender mucho de la experiencia que se tenga como en el caso de manejar la vía aérea, ¿no? Pero sí se podría, yo creo que es una buena alternativa, lo que yo les decía, en ocasiones, incluso, ¿no? Planteo en un escenario donde ya no mismo encuentro un laringoscopio. Si yo paso un tubo endotraqueal y se fue esófago, bueno, le dejo ahí, ¿no es cierto? Y le doy seguimiento y trato de pasar el otro tubo endotraqueal que no va a tener por dónde más irse. De hecho, en ocasiones cuando las intubaciones son muy complejas, lo que se hace es dejar el tubo endotraqueal que ya se fue esófago para poder tener, digamos, como ya una sola opción para que vaya por la tráquea, ¿no? Entonces, podría ser una alternativa en un ámbito ya donde realmente no existe otra opción, ¿no? Pero idealmente la técnica que se recomienda por todas las sociedades va a ser a través de la laringoscopía. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Listo, les agradezco mucho, la verdad, es un tema muy agradable el tema de ecografía pulmonar. Eh, Me alegra mucho de que hayamos tenido esta interacción con ustedes también y ver de que existe esa predisposición de poder aprender el tema de ecografía pulmonar. Les invito a que en sus unidades lo puedan aplicar. Como ustedes ven, no es difícil, sí, solamente hay que perderle el miedo en relación a ecografía pulmonar. Es un tema nuevo que no se practica mucho, pero a la vez ustedes ven que tiene mucha utilidad. El colega que conversó hace un momento se tiene, ¿no es cierto?, ya la idea y ustedes ven que incluso en cuanto a emergencias y por el mismo hecho de no tener la exposición nos puede apoyar mucho. Entonces, invitarles a que en cada una de sus unidades puedan practicarlo y luego en la parte práctica igual nosotros poderlo pulir en cuanto a las preguntas que ustedes puedan tener. Agradecerles mucho por el interés que han tenido en el tema. Me voy muy conforme, la verdad casi nos hemos mantenido las 2 horas de clase. Entonces, eso es muy satisfactorio. Bien, listo. Si no hay mayores preguntas, les agradezco mucho y estaremos conversando el día de mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Doc. Mañana. Gracias, buenas noches.